Bienvenidos a la presentación de Grupo Colegiado a esta nueva era en el deporte nacional. Este grupo colegiado está compuesto por 3 especialistas. A mi lado, el doctor Agustín Aguilar Martínez, el profesor Fernando Gutiérrez Vélez, su servidor, el doctor Juan Alvarado Mercado. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Agustín Aguilar Martínez. Soy médico de la actividad física y deportiva, egresado de la UNAM, y he trabajado en la CONADE y en la UNAM dando clases. Un gusto, licenciado Fernando Rafael Gutiérrez Vélez, actualmente entrenador nacional de la Selección Paralímpica Mexicana, Premio Nacional del Deporte, Premio Fox Sport, Premio Televisa Deportes, habiendo obtenido 40 medallas en 8 Juegos Paralímpicos, 136 medallas en campeonatos mundiales y más de 300 medallas en Juegos Panamericanos. De nuevo me presento, Juan Alvarado Mercado, soy psicólogo por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en ciencias por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en ciencias por la misma institución. Los 3 grados obtenidos con mención honorífica, además soy medalla Gavino Barreda. Tengo más de 20 años de experiencia en el deporte de alto rendimiento. El concepto de grupo colegiado es una alternativa que en este 2020 estamos poniendo a tu disposición, que rompe de forma disruptiva y que se confronta con los programas de entrenamiento a los cuales estás teniendo acceso. Si tú piensas, si tú intuyes, si tú supones que puedes dar mucho más de lo que estás dando actualmente, tenemos que decirte que posiblemente tengas razón, no posiblemente, tienes razón. El concepto de grupo colegiado es un concepto que viene a ponerte a tu disposición programas, entrenamientos puestos en práctica de forma diferenciada. Te conviene conocer el concepto de grupo colegiado en virtud de que puedes tener un mejor desempeño. Normalmente el deporte en México se norma por disposiciones individuales, por conocimientos totalmente individuales. El fútbol no es la omisión. El director técnico de un equipo de fútbol define todos los argumentos posibles, así como un entrenador nacional define todas las particularidades que necesita, fisiológicas, fisioterapéuticas, médicas y psicológicas, las define el entrenador. Eso no es un deporte colegiado. Hoy, a partir de hace 5 años que iniciamos y conocimos lo que es el deporte colegiado de manera particular, hicimos un cambio radical en el desempeño y en los logros obtenidos. Lo dice muy fácilmente haber logrado 40 medallas en Juegos Paralímpicos, y eso es sinónimo de un grupo colegiado que está integrado por especialistas, y los especialistas estamos totalmente consagrados y dedicados en nuestra especialidad para hacerlo una sola decisión, el grupo colegiado. ¿Qué tanto interviene la medicina del deporte en un entrenamiento? ¿Qué tanto de este conocimiento científico abarca un entrenamiento? ¿Realmente el entrenador o realmente las personas encargadas de exponer la carga física tienen las capacidades intelectuales o el conocimiento con el hecho de meter esta medicina del deporte o esta ciencia enfocada al entrenamiento? ¿Qué tanta capacidad se puede mejorar? ¿Que realmente estamos a un porcentaje limitado de estas capacidades? ¿Sí se ha podido explotar todo o realmente estamos totalmente limitados en entrenar todas las variables que son posibles? Doctor, yo le quiero hacer una pregunta aquí. El concepto que trabajamos mucho al interior del grupo, el concepto del máximo rendimiento biológico, ¿cómo la medicina contribuye a este concepto para que los atletas, mediante un programa bien hecho, puedan alcanzar sus máximos rendimientos biológicos sin que haya un sobreentrenamiento, pero sobre todo sin que haya un subentrenamiento, que como nos hemos dado cuenta, el deporte en México se entrena a un 60-70% de las capacidades biológicas? ¿Cómo la medicina apoya y cómo la perspectiva y la investigación que hemos realizado y que tú has liderado en el ámbito biológico, cómo está contribuyendo a
que el atleta sepa que su volumen de carga, que su entrenamiento esté en el máximo rendimiento biológico? Claro, es muy importante. A final de cuentas, el entrenamiento tiene que estar basado en las máximas capacidades. ¿Cómo saber esto? Hay muchas variables biológicas y muchas variables psicológicas. Mientras podemos encontrar los factores entrenables y las capacidades adecuadas para entrenarlos, es muchísimo más fácil que se pueda lograr estos entrenamientos y estas cargas adecuadas. Entonces nosotros podemos llegar a tener control de la mayoría de las variables biológicas y psicológicas en las cuales se puede desarrollar al 100% o muy cercano al 100% estas capacidades de entrenamiento. Nuevamente una pregunta dentro de esto, doctor. Yo mi preocupación anteriormente y principalmente que fue muy aclarada es saber cómo puedo llevar a los máximos desarrollos físicos a los atletas sin poner en riesgo la condición o la estabilidad o el promedio de un grupo, de un cuerpo sin exageración y llegando en el límite controlable. Claro, lo que se tiene que hacer es una medición de variables. Si nosotros controlamos la mayor cantidad de variables, tanto bioquímicas, físicas, psicológicas, es muchísimo más fácil mantener una carga adecuada, una carga idónea en la cual se puede desarrollar casi al 100% a los atletas. Y existen ahora actualmente nuevos protocolos en los cuales podamos definir que un grupo de jugadores de fútbol pueden desarrollar un trabajo de energía continuo, permanente, durante 5, 6, 7 horas en un día, en una sesión, y al otro día, ¿cómo podemos sustentar que ese mismo grupo pueda trabajar de una manera idónea y perfecta? Claro, y no nada más en el fútbol. El fútbol es un ejemplo, pero realmente se puede diversificar a prácticamente cualquier deporte. Lo que nosotros necesitamos es saber si están bien entrenados y saber si se pueden entrenar lo mejor posible. Y entonces sí se puede estar desarrollando cargas día con día de una manera científica, ayudadas por el entrenador y ayudadas por todo el grupo colegiado, para que cada día puedan llegar a obtener el mayor beneficio de una carga. Doctor, ¿qué pasa con nuestros deportistas? ¿Qué pasa con nuestros boxeadores? ¿Qué pasa con nuestros atletas de fondo? ¿Qué pasa con el deporte más popular en México, que es el fútbol? ¿Qué pasa? ¿Qué piensa usted? ¿En qué porcentaje nuestros futbolistas, que a final de cuentas son representantes de la nación y representantes de la metodología con la cual se entrenan, en qué porcentaje, desde su experiencia, usted puede asumir, es un pronóstico, es de su opinión, en qué porcentaje se están entrenando actualmente? Yo hace rato dije un 50-60%. ¿Usted lo corrobora? ¿Qué piensa, doctor? Sí, haciendo un cuestionamiento general de todas las variables, podríamos estar alrededor de un 60-70% hablando de todas las variables que pudieran ser entrenadas. A lo mejor en ciertos deportes se le va a dar más peso a una variable que a otra, pero hablando en generalidades estamos por un aproximadamente 60-70%. Ahora, haciendo una reestructura de la pregunta, doctor, ¿qué porcentaje en cuestión de velocidad, de fuerza y de resistencia implicaría que va a ganar el futbolista si se empezara a trabajar sobre un 90, 95, un 100%? ¿Qué porcentaje? ¿Va a ser más rápido, más veloz, más fuerte? ¿Cómo lo podría usted trasladar a algo observable? Claro, a final de cuentas también va a depender del grado de entrenamiento y el grado de entrenabilidad que tenga este deportista, pero sí se puede exponenciar un 30, un 40% de lo que tienen actualmente. O sea, hay una mejora significativa. Claro. Yo creo que además importante de esta situación es que no nada más el cuerpo humano esté disponible, sino la mente. La mente es la disposición, la actitud. Yo estoy consciente y seguro, como mi práctica de entrenador de más de 25 años de entrenamiento, me he dado cuenta que a veces que la actitud que el atleta presenta no es la actitud que el entrenador decide, define o necesita. Para eso es importantísimo tener una persona que maneje perfectamente el nivel psicológico del atleta, la actitud, la forma de soportar las cargas que un entrenador, que un médico puedan deslindar o puedan pronosticar para una ejecución de óptimo rendimiento. Eso es psicológico, doctor. En ese momento, ¿qué puede hacer la psicología en nuestro grupo colegiado? Bueno, ustedes saben que yo he sido un crítico absoluto de la forma con la cual se trabaja psicología en este país y tal vez a nivel mundial.
La psicología que actualmente se le está dando a nuestros atletas de alto rendimiento es una psicología ingenua, es una psicología obsoleta y es un trabajo psicológico que desde mi perspectiva, desde mi opinión y desde mi experiencia no sirve prácticamente de nada. ¿Por qué? Porque esta psicología son palabras, esta psicología son descripciones verbales o descripciones en video o decretos o narrativas. Eso no funciona absolutamente nada. En este caso, lo que propone nuestro grupo colegiado es crear líderes, es entrenarlos para que seres que sean en un momento determinado seres miedosos, seres acomplejados o seres que tengan una gran ambición pero que no tengan los procedimientos adecuados, nosotros lo que hacemos dentro del grupo colegiado es entrenarlos. ¿Para qué? Para que piensen como depredadores, para que se sientan como depredadores y para que actúen como depredadores. No es lo mismo pensar, sentir y hacer. Lo que hacemos dentro del grupo colegiado y a lo cual a ti te podría beneficiar es que con un programa nuestro tú vas a adquirir las habilidades, las competencias y sobre todo las conductas para poder sostener durante 90 minutos o durante 2 horas o durante el tiempo que dure tu prueba, la prueba de tu deporte en específico. Vas a estar capacitado para permanecer con una conducta persistente para llevar intencionalmente a un desempeño de alto rendimiento. ¿Qué implica esto? Esto implica que si tú no tienes un trabajo bien desarrollado en la parte de la estructura de la personalidad, no lo vas a poder llevar a cabo. Si tú no tienes actualmente un buen entrenador en psicología o una buena metodología de aprendizaje en personalidad deportiva, te puedes estar engañando y sobre todo tu carrera puede estar condenada incluso antes, a la mitad o tal vez en el momento más específico cuando más lo necesitas. Necesitas un especialista en psicología desde una metodología que realmente sea eficaz y eficiente. El profesor Fernando Vélez es una leyenda viviente. El profesor Fernando Vélez es una persona que ha ganado prácticamente todo lo que un entrenador puede ganar. El profesor Fernando Vélez ha llegado a lo más alto, es Premio Nacional del Deporte, él ha sido condecorado. Sin embargo, yo quiero preguntarle, profesor, ¿hay alguna diferencia significativa en trabajar de forma colegiada a el trabajo que usted exitosamente realizó antes de trabajar de forma colegiada? Porque es muy importante esta pregunta, porque usted es una voz autorizada, es una voz con la moral técnicamente competente, moralmente competente para poder hablar desde una perspectiva de entrenador, ya no desde una perspectiva de grupo colegiado, sino cuál es lo que muchos entrenadores allá afuera, que mucho staff allá afuera o muchos atletas allá afuera se están perdiendo de trabajar de una forma colegiada. ¿Cuál es su experiencia? Yo estoy convencido que no existe diferencia entre el trabajo que hacía yo anteriormente como entrenador nacional al trabajo que hoy hago como grupo colegiado. No hay diferencia, hay un abismo, y un abismo significativo impresionantemente. Hasta que uno está viendo prácticamente el desempeño y lo que podemos lograr, vemos un cambio radical impresionante. El trabajar con un grupo colegiado significa éxito sobre éxito. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder aceptar un grupo colegiado debemos estar conscientes de que uno no es todólogo ni sabelo todo. Y eso es muy importante. Yo como entrenador nacional poder aceptar que un psicólogo o que un doctor me vengan a criticar o a supervisar un trabajo fisiológico, técnico, metodológico, no era cuestionable.
Hoy por hoy me doy cuenta que no debe ser cuestionable, debe ser totalmente analizable, así como un entrenador analiza el trabajo del doctor y a través del trabajo de nuestro especialista en psicología, hacemos la integración del grupo colegiado, lo cual va a ser un parte significativa en el éxito de tu proyecto, sin duda alguna. Doctor, sabemos que existe en el argot, en el medio deportivo, esta figura que está totalmente diversificada o aparentemente diversificada, que es el grupo multidisciplinario. Todo el mundo la conoce, prácticamente todo lo ocupa o la quiere utilizar. ¿Cuál sería una diferencia o las diferencias en base al grupo colegiado contra el grupo multidisciplinario? El concepto de grupo colegiado obviamente no es nuevo, es un concepto que se utiliza prácticamente en todos los claustros, en todas las academias y en aquellos lugares donde la junta de gobierno de una institución analiza desde la posición de un panel de expertos todas las aplicaciones que se van a implementar dentro de esa institución. Ahora, la diferencia es radical, significativamente radical y opuesta. Mientras en un grupo multidisciplinario hay una jerarquía donde el entrenador o donde el federativo o donde el dueño es quien tiene a final de cuentas el peso específico para una determinación, en un grupo colegiado no se analiza quién tiene mayor jerarquía, sino quién tiene mayor razón en la aplicación de esa carga, de esa política o esa determinación. Y esto lo hemos vivido todos nosotros, cuando nosotros trabajamos de forma multidisciplinaria, es como si llegáramos a ofrecerle una ofrenda al Tatuani, al emperador, y decirle, aquí le presentamos los datos. Y esa persona, la mayor parte de las ocasiones, no tiene la habilidad técnica para poder ponderar estos datos. Entonces, lo que hace esta persona jerárquicamente aceptada como quien decide, lo que hace es que pondera estos datos con sus herramientas conceptuales. Entonces, si yo soy especialista en personalidad, en desarrollar factores de personalidad, y me hacen una presentación de un estudio médico, yo tengo que reconocer que yo no soy experto, y no me hace menos reconocer que no soy experto. Si a mí me hacen una presentación de una metodología de entrenamiento basada en fisiología, como los planes de entrenamiento que hace el profesor Fernando Vélez, yo no puedo llegar a ponderar si lo que me dice es real o no. La obligación de todos los que estamos involucrados es que estamos trabajando con un objetivo en común, que es el máximo rendimiento deportivo del atleta, ya no mío, ya no del profesor, ya no de usted, doctor, sino el atleta. Y el atleta tiene el derecho de saber que está siendo tratado con las mejores prácticas posibles. Si estas mejores prácticas significa hacer un análisis de todo el entrenamiento que recibe, eso es un derecho que tú tienes, porque ¿cuántas veces has llegado con tu entrenador y le has dicho, le has manifestado dudas, le has preguntado algo, ya sea a tu entrenador, a tu psicólogo, a tu federativo, a tu médico, y te responden, tú no sabes, te responden, el que sabe soy yo? Eso tienes que tener mucho cuidado, porque cuando estás bajo la supervisión de un elemento que es capaz de responderte así, y no es capaz de darte una justificación técnica, una justificación fisiológica de por qué el volumen de carga, lo más probable es que esta persona no detecte errores en etapas tempranas. Actualmente los grupos multidisciplinarios están en boga, doctor. Usted ha trabajado con muchos grupos multidisciplinarios, pero llega un momento en el cual el grupo multidisciplinario deja de creer en esta figura, en esta forma de trabajo. Y la primera ocasión llega el experto y le entrega de forma entusiasta todos los análisis, todos los datos. Le dice, aquí está, se lo entregamos. Como no los peló, como no les hizo caso, en la próxima ocasión disminuye la voluntad. En la tercera ocasión ya me siento y le digo, dígame usted qué quiere que le diga. Eso ha sido mi experiencia y la diferencia entre un grupo colegiado
y un grupo multidisciplinario. Pero además, uno como entrenador tiene el control completo del grupo multidisciplinario. Y eso es sin razonamiento y sin especulación. Yo como entrenador nacional en mi grupo multidisciplinario decidía y casi manipulaba perfectamente al médico, al fisioterapeuta o al psicólogo, haciendo y creando lo que yo creía en un modelo de creencias. Hoy por hoy, el grupo colegiado no trabaja con creencias, trabaja con evidencias. Ahora, Perdón, me parece determinante. ¿Lo puede repetir, por favor, profesor? Hoy por hoy, la diferencia entre trabajar en un modelo de creencias es totalmente diferente a un grupo colegiado que trabajamos con formas de evidencia, que hace un cambio total y radical. Cuesta trabajo, uno como entrenador acostumbrado a manipular, a definir, un entrenador con carácter, con decisión, con energía, es difícil que permita que un grupo colegiado interceda, porque él tiene el control completo. Pero reitero, el trabajar con creencias, con el yo creo que este trabajo, el procedimiento actual, yo creo que este trabajo psicológico, el trabajo psicológico es decirle al atleta, échale ganas. El trabajo del médico, el decir que tiene un dolor y darle un analgésico, es yo creo. En el grupo colegiado no hacemos eso, trabajamos con evidencias. profesor, usted estuvo trabajando en el grupo multidisciplinario. ¿Qué fue lo que lo motivó a mudarse a este concepto de grupo colegiado? Bueno, yo creo completamente no es lo que me motivó, es que yo normalmente estaba cansado de trabajar con un grupo multidisciplinario y cansado porque no había oposición de ningún tipo, no había retroalimentación en cuanto a yo esperaba una reacción diferente, tener un proceso de investigación científico, metodológico, el cual nunca encontraba. Yo hablaba con el fisioterapeuta y los procedimientos terapéuticos eran marcados por mí, los procedimientos médicos, pues no totalmente, pero eran influidos por mí. El psicólogo decía lo que yo quería que le echara ganas y no me fascinaba para nada. Al encontrar este proyecto de grupo colegiado, también causó problemas en mí, porque el quitarme el control total no es, en México es muy difícil. El entrenador que tiene el control total y de repente tiene que disponer de una asesoría o de una reproducción de investigación o procesos de cuestionamientos dirigidos hacia su área y el cual a veces no están coordinados, no es fácil tratarlos. Pero cuando te das cuenta que esa interrogación y esa investigación va como a prevalecer para tener un resultado óptimo que traiga como consecuencia un éxito total, es cuando te das cuenta que el grupo colegiado es algo totalmente afectivo, que se vuelve visceral, me queda claro, visceral porque me molesta, y yo creo que a todos los entrenadores nos molesta que alguien nos venga a cuestionar sobre nuestra especialidad, pero si nuestra especialidad es únicamente metodológica y manejamos otras áreas superficialmente, ¿por qué no permitir que el grupo colegiado entre en detalle como ahora? No es fácil, pero es un éxito total. Doctor, ya existe la figura de grupo multidisciplinario. ¿Qué tan fácil o qué tan complejo es que ese grupo multidisciplinario se desarrolle como un grupo colegiado? ¿Es factible o no es factible? Una de las ventajas que tenemos nosotros como grupo colegiado y como sistema y programas de capacitación que te ponemos a ti que estás allá escuchándonos, es de que este concepto, aunque teóricamente es válido, en la práctica no lo vas a encontrar. En la práctica vas a encontrar a un grupo de expertos desarticulados, a un grupo de expertos que pueden ser especialistas en sus áreas, pero realmente es como un rompecabezas que no tiene forma, o sea, no lo van a poder hacer. Lamentablemente, esta realidad que se replica a nivel nacional es una realidad que va en contra del propio atleta, que va en contra inclusive del propio deporte, que va en contra de la institución misma. Por ejemplo, hablando del fútbol, ¿cuál es la práctica común actualmente? ¿Ustedes creen que la práctica común sea la de formación, la de desarrollo, la de capacitación para poder tener desempeños, los mejores desempeños a nivel nacional y tratar de homologar a nivel internacional? No. ¿Saben cuál es la práctica? La práctica es comprar jugadores, porque en muchas ocasiones quienes compran los jugadores reciben una mochada
de ese jugador, y obviamente ese jugador no ha sido entrenado para incrementar sus habilidades, para incrementar en la mayor parte de su biología las habilidades que potencialmente tiene. Por lo tanto, lamentablemente, reitero que nuestros futbolistas, nuestros boxeadores y nuestros representantes deportivos están siendo entrenados con prácticas anómalas, con prácticas obsoletas y con prácticas alejadas de sus mejores rendimientos deportivos. Sí, hay grupos multidisciplinarios y van a seguir habiendo grupos multidisciplinarios. Pero si ustedes quieren, si tú quieres obtener el máximo rendimiento técnico deportivo, necesitas un trabajo colegiado. Si no es así, vas a tener el máximo rendimiento deportivo que tus programas permitan, los cuales van a estar por debajo de tu máximo rendimiento biológico posible. Profesor, ¿existe diferencia entre los programas de entrenamiento de los atletas que nos están viendo, que tienen actualmente, a los programas que podrían tener con un trabajo colegiado? Totalmente, no hay una diferenciación. Hablé hace rato y aclaré perfectamente que no existe una diferencia, sí es un abismo. Cuando nosotros nos damos cuenta que la preparación física, médica, psíquica corresponde a un producto de éxito, nos damos cuenta que el trabajar con grupos colegiados que permiten la comunicación entre pares, entre expertos, permiten que de alguna u otra manera los procedimientos conjuntivos que puedan realizar para la práctica y el desarrollo del éxito de una competencia específica trae como resultado el éxito total. Ese es el abismo que existe. Definitivamente el deporte nacional cambiaría si tuviera trabajado por grupos colegiados. Profesor, con su experiencia, ¿cuál es la temporalidad? La temporalidad de 1, 2, 3 años, vamos a hablar de 3 años. ¿Qué pasaría con un equipo de fútbol entrenado de forma colegiada y ese mismo equipo de fútbol entrenado con el procedimiento tradicional de director técnico, un preparador físico y auxiliares técnicos? ¿Cuáles serían las diferencias? ¿Habría diferencias, profesor? ¿Usted qué opina de su experiencia? Bueno, yo estoy completamente convencido que 3 años son mucho tiempo. Yo creo que en 10, 12 meses podemos tener un cambio radical, podemos crear condiciones totalmente diferenciales que permitan vislumbrar lo que podemos hacer con jugadores de fútbol de un nivel de tercera a un nivel de europeo que no existe en México. En 10, 12 meses el cambio puede ser totalmente definible y sustentable. Profesor, doctor, ¿usted qué opina de esta aseveración del profesor que dice que en 10 meses puede haber cambios significativos? ¿Y en cuánto tiempo, desde el punto de vista biológico, fisiológico, las adaptaciones entrenadas por un volumen de carga y de entrenamiento bien diseñado podrían dar desempeños deportivos muy diferenciados que los que están teniendo actualmente nuestros futbolistas o nuestros boxeadores o nuestros atletas? Claro, aquí lo más importante son las cargas individualizadas y tomando en cuenta todas las variables fisiológicas que se pueden llegar a cuantificar. Por lo menos unos 6 meses empiezan a haber algunos cambios, pero sí, si se quieren obtener cambios significativos, sí podríamos llevarlos a 10 meses, 12 meses, pero definitivamente lo más importante en este caso no sería tanto el tiempo, sino que la carga fuera específica para cada atleta. ¿Cuántas veces vemos que en un mismo campo, en un mismo entrenamiento, todos hacen lo mismo? Todos dan las mismas vueltas, todos tienen la misma velocidad, todos cargan el mismo peso. Si nosotros empezamos a hacer los entrenamientos individualizados, significa que nosotros vamos a potenciar a cada atleta a su máximo rendimiento. No en general, no necesitamos englobar, necesitamos individualizar y potenciar a cada uno de esos atletas. Y eso se puede lograr. Es muy importante definir que las etapas de adaptación son de 21 días, hablando fisiológicamente.
21 días que permiten cambios fisiológicos adaptables. Por lo tanto, si cada 21 días hacemos adaptaciones, en un proceso de 6 meses tendríamos completamente un atleta, un jugador adaptable a las circunstancias que necesitamos, tanto físicas, técnicas y psicológicas. ¿Qué es lo que buscamos? Obviamente tenemos que partir de un punto de referencia, atletas con un nivel de tercera división, que será lo adecuado para este sistema. En el desarrollo del deporte existe lo básico, la iniciación, la recreación, el alto rendimiento y atletas de alto rendimiento que piensan que ya llegaron a su máximo nivel o que creen que ya conocen absolutamente todo de lo que les puede ofrecer la ciencia del deporte. ¿Qué mensaje les enviaría usted, doctor Agustín, a estos atletas que ya son longevos en el deporte, que ya han estado en los máximos circuitos, ya sea a nivel de fútbol o a nivel de boxeo o cualquier otro nivel, y que creen que en este momento ya están acabados? ¿Usted cree que atletas que han estado en el máximo nivel y que en este momento están pensando en retirarse podrían verse beneficiados con un programa como el de Grupo Colegiado? Claro, a final de cuentas lo más importante aquí es la maestría deportiva de cada uno de sus atletas. Mientras tengan una maestría deportiva mayor, los entrenamientos tienen que ser mucho más específicos. Si esta parte va pasando y los entrenamientos no son tan específicos y empezamos a tener otras variables como es la edad, como una baja de rendimiento, pues obviamente esto va a mermar el rendimiento deportivo. Si nosotros logramos especializar esas variables y estar controlando cada una de esas variables, podemos llegar a tener a lo mejor no el 100% de ese rendimiento que se tenía, porque al final de cuentas todos tenemos un punto sublime y después un declive, pero sí podríamos nosotros lograr que ese declive no fuera totalmente en caída, sino que poderlos mantener por mucho más tiempo. Pero obviamente es mucho más complicado el desarrollar esos entrenamientos en esas etapas de la vida, porque se necesita cuantificar mucho mejor todas las variables de entrenamiento. Pero es posible. Profesor Fernando Vélez, hablando concretamente de casos específicos, concretamente de futbolistas que en este momento están pensando tal vez en retirarse, que están enfadados del deporte, que ya piensan que ya no quieren continuar en el alto rendimiento, o de boxeadores que tal vez nunca han entrenado realmente el alto rendimiento y que han confundido el alto rendimiento con actividades de mucha exposición mediática. Concretamente podemos hablar, profesor Fernando Vélez, me voy a atrever a decirlo, Javier Hernández, el hijo de Julio César Chávez Jr. En este momento, ¿usted cree que este programa podría ayudarles a superar este pequeño bache y hacer más longeva su carrera deportiva? Porque esto lo van a ver, profesor. Esto, el que expone se expone. Entonces, esto va a salir a nivel nacional, en redes sociales. ¿Usted qué opina, profesor, en estos dos casos y en el caso de otros muchos que ya están sintiendo que sus carreras están acabadas, en el caso de los jugadores que están en Europa, que tienen que enfrentarse contra otros conjuntos de países, de jugadores que a veces los ven menos, que a veces los menosprecian, que a veces inclusive hacen lobby en contra de ellos y están solos? ¿Qué podríamos ofrecerles a estos jugadores para tratar de apoyarlos como mexicanos, para tratar de que su combatividad, de que su fuerza, de que su resistencia estén en el máximo nivel biológico posible, profesor? Es tan lógico como tan lógico es saber que en las mañanas amanece y en las noches anochece. Es tan lógico apreciar o definir que los procedimientos que están involucrados, mal conducidos o mal evaluados, van a traer como consecuencia un desarrollo totalmente diferente positivamente hablando. No es de creer, es de evidenciar. ¿Cómo podemos evidenciar que una preparación de un deportista, para no estar específicamente,
Cuando queremos hacer un proyecto de 21 días de adaptación es diferente. Cuando queremos hacer un plan de fortalecimiento, estemos trabajando en un plan de altitud a nivel de mar, en el cual la producción de hemoglobina no es lo suficientemente sustentable. Necesitamos una altitud de arriba de 1.500 metros sobre el nivel del mar para planificar una adaptación de 21 días de periodo para buscar la resistencia y la intensidad. Eso depende de cada deporte, pero por supuesto que es lógico como el amanecer. La mejoría que puede haber con un grupo colegiado que maneja toda la especialidad y lo manejamos con 3 expertos en un programa perfectamente definido para las necesidades de cada deportista, boxeador, futbolista, corredor, ciclista, nadador, serían variables totalmente diferentes y habría un cambio significativo en su desempeño. Doctor, profesor, yo quisiera traer a la mesa un ejemplo, el boxeo. Una de las variables más importantes en el boxeo y que sí determina el éxito deportivo es la capacidad aeróbica, el consumo máximo de oxígeno. Nosotros sabemos que un boxeador que tenga un consumo de oxígeno mucho más alto va a tener mucho mejor rendimiento, va a ser mucho mejor en el cuadrilátero y a final de cuentas ese éxito deportivo nos va a desarrollar muchas más cosas. ¿Qué tanto se está desarrollando o qué tanto se puede desarrollar esa capacidad aeróbica? Obviamente nosotros lo vemos, no se está desarrollando en el 100%. Si nosotros logramos con este grupo colegiado poder desarrollar esa capacidad aeróbica, es una variable, solo una variable. Si nosotros conocemos las demás variables, que es técnica, táctica, velocidad, velocidad de reacción, si nosotros configuramos todo eso en una sola persona, y hablando ahorita únicamente de un deporte, podemos hacer mucho más competitiva a cualquier persona. Y si nosotros logramos identificar las variables que son perfectamente direccionadas al éxito deportivo, nosotros vamos a ser campeones. Es impresionante cómo en las artes marciales mixtas vemos que los episodios de pelea son de 3 episodios de pelea, 5 cuando hay un campeonato mundial en regla. Son de 3 minutos, de 4 minutos y es un cambio impresionante, un desgaste físico impresionante. Es increíble cómo vemos a atletas de élite mundial, hablando de artes marciales mixtas, que están en un octágono, donde están peleando durante 4 minutos constantes con un desgaste impresionante. Esa capacidad física aeróbica que habló el doctor de su máximo consumo de oxígeno, al no estar completamente en sus límites umbrales de su capacidad total, trae como consecuencia que en el round número 2 o número 3 la debilidad física impera, la capacidad del golpe disminuye, la eficacia del golpe disminuye y por lo tanto el resultado final de 4 o 5 golpes no puede causar el knockout o lo que puede lograr un éxito. Ese es en el deporte del boxeo o de artes marciales mixtas. Esto quiere decir que nosotros tomamos todos los entornos. No hablamos nada más de un preparador físico que se dedica a que lo mande a correr a una altitud, a una perspicacia. Manejamos todos los sentidos y todas las variables de cada deportista y de cada necesidad. Doctor Agustín, ¿cuáles son las diferencias que este programa les puede dar al deporte de iniciación, al recreativo, al de competitividad de alto rendimiento o aquellas personas que ya están pensando en retirarse? ¿Cuáles son los programas que podemos ofrecerles, que les ofrecemos a estas personas en estas 3 modalidades? Recreación, alto rendimiento y alto rendimiento con posibilidad de retirarse. Lo más importante es que no es una receta de cocina. A final de cuentas nosotros lo que tenemos es un modelo y es el modelo de grupo colegiado y como eso está totalmente individualizado dependiendo de las aptitudes de cada persona, del deporte de cada persona, de la edad, de todas las variables que nosotros estudiamos de cada persona, vamos a determinar cuál es el mejor entrenamiento, cuál es su mejor recuperación, cómo vamos a evitar lesiones, qué capacidades tiene, la capacidad psicológica, qué competencias llega a tener. Nosotros tendríamos que hacer un tamizaje de qué es lo que tiene, hacia dónde quiere ir, cómo lo quiere llevar y dependiendo de cada persona y de cada aspiración de cada persona y de cada meta de cada persona se va a diseñar el programa de entrenamiento total. Entonces está generalizado, por eso se puede generalizar a todo, claro, no es para uno solo. Podemos escuchar lo que quiere la persona, pero también podemos proponer con el profesionalismo que tenemos nosotros, proponer lo que realmente necesita, porque muchos atletas creen que necesitan esto, creen que necesitan aquello, creen que quieren esto, y nosotros podemos decirle cosas totalmente diferentes a lo que ellos creen, porque tenemos evidencias. Es el proyecto del grupo colegiado.
Lo que ustedes están diciendo entonces es que el proyecto de grupo colegiado, los programas de grupo colegiado, los sistemas de grupo colegiado implican, primero que nada, identificar factores. Factor número 1, vamos a hablar de las capacidades condicionales, capacidades de fuerza, resistencia y de velocidad. Factor número 2, capacidades técnica-tácticas. Factor número 3, capacidades metabólicas. Factor número 4, capacidades de personalidad. Factor número 5, capacidades de biomecánicas. Factor número 6, capacidades de éticas, capacidades morales, capacidades en cuestiones de cultura de la institución y de cómo se llevan a cabo esta cultura puesta en práctica, este capital cultural. Si cada uno de estos factores es identificado y evaluado con una métrica específica, podemos tener un análisis personalizado de cada atleta y a partir de ese análisis personalizado diseñar programas de entrenamiento, de intervención con indicadores objetivos que nos van a dar la posibilidad de identificar si estamos incrementando esas habilidades y posteriormente realizar test pedagógicos para constatar que ese desempeño deportivo se está acercando al que hemos nosotros pronosticado. Claro. Eso actualmente en México no existe. No existe. ¿Existe, profesor? Yo creo que no existe en toda América Latina y en muchas partes de Europa y de Estados Unidos tampoco existe. Somos una parte totalmente diferenciada. Hablar de una estrategia de mejoría en un jugador de fútbol mediante variantes técnicas, tácticas, de estrategia, de repetición, de asimilación, de lograr una automatización de un gesto técnico, no es el hilo negro, es el hilo negro. Nadie lo hace en México, nadie lo hace. Pero para poder hacer esas repeticiones tiene que haber un proceso físico perfectamente adaptado. El grupo colegiado lo tiene. Ok, yo quiero aquí aportar lo siguiente, y esto es para el mundo del fútbol. En el Mundial de Rusia 2018 escuchamos una frase de alguien que decía: ¿y por qué no pensar cosas chingonas? Aquí aparece en esta publicación alguna referencia. A mí me queda perfectamente claro que una persona que dice ¿y por qué no pensar cosas chingonas? Pues tiene una muy buena intencionalidad. En el año del 2018 estuvimos trabajando en el fútbol, el profesor Fernando, su servidor. En ese momento todavía no teníamos el gusto de conocer al doctor Agustín y conocemos lo que se vive en un ambiente, en un vestidor de fútbol. Todo lo nacía, ¿no? En ese momento estábamos dentro del equipo, dentro del vestuario y escuchábamos la arenga. ¡Ale! Y vamos, todos, vamos. Vamos a salir a ganar. Pero resulta que sales y el equipo le meten un gol, les expulsan a un jugador, le ponen un codazo a alguien, no le respetan el esfuerzo, falla un penalti. Es decir, existe en los primeros 5 minutos estímulos distintos que les cambian de forma absoluta toda esa intencionalidad de salir a ganar, toda esa intencionalidad de salir a comerse al rival, y a partir de ahí todo su desempeño empieza a bajar. ¿Qué es lo que vamos a lograr con esto? Que en los próximos 85 minutos vamos a tener un desempeño bajo. La propuesta es la siguiente: ¿qué pasaría si ese equipo de fútbol tuviera la habilidad y tuviera la competencia de mantener el desempeño de alto rendimiento en cada una de las jugadas y actividades y movimientos durante 90 minutos? Independientemente del resultado, independientemente del nivel de éxito de la jugada anterior. ¿Saben qué clase de trabuco, qué clase de equipo sería
un equipo donde 11 jugadores, 10 de campo y el portero saldrían a ganar, a estar capacitados a ganar cada jugada con la máxima velocidad posible, con la máxima velocidad de reacción posible, con la máxima fuerza aplicada en cada jugada, con el máximo sprint en cada una de las jugadas. Nuestro programa de grupo colegiado está diseñado para desarrollar en los atletas 100, 200, 300, 400, 500, 600 o N número de intervenciones, y que todas las intervenciones estén en el máximo nivel posible, ya sea en el minuto 1, en el minuto 5, 10, 15, 20, 40 o 45 de cada uno de los tiempos. Eso actualmente no existe. Con la expertise del doctor, con la expertise del profesor, nosotros tenemos la posibilidad de entregarles primero que nada a los atletas y después a un equipo de fútbol toda esta metodología que no existe en México. Entonces, para concluir esta plática y este capítulo en específico de muchos que vamos a tener del grupo colegiado, México merece los mejores futbolistas. México merece ser representado por líderes. México merece que, como en la época de Hugo Sánchez, de Julio César Chávez, de Fernando Valenzuela, veamos la televisión, porque ese que está ahí me representa, porque ese que está ahí me hace que me sienta orgulloso de ser mexicano, porque ese delantero, porque ese medio, porque ese defensa, porque ese portero, porque ese boxeador representa a mi nación, representa el trabajo de la ciencia aplicada al deporte. ¿Cuántas veces has visto un juego de selección en el cual no sientes ese orgullo, en el cual no te sientes representado, en el cual sientes que quienes están ahí son seres snob, seres fresas, aburguesados, seres que quieren salirse a ligar a la chava lo más pronto posible, que quieren entrenar lo menos posible, que quieren ganar lo más posible? Grupo Colegiado está diseñado para ti que quieres llegar a ser seleccionado nacional. Grupo Colegiado está diseñado para ti que eres dueño de un equipo de fútbol, que quieres lo mejor de tus jugadores. Grupo Colegiado está para crear líderes, para crear los mejores deportistas en México. Les doy la palabra para concluir. Los mejores boxeadores. Los mejores boxeadores, los mejores atletas. ¿Quieres los mejores rendimientos de los cuales tu biología sea capaz de darte? Un programa de Grupo Colegiado te lo puede dar. Cedo la palabra al doctor Agustín Aguilar para concluir esta primera entrega de Grupo Colegiado. No te pierdas esta oportunidad. Yo quiero agregar una cosa. Todo el mundo sabe que hay ciencia en el deporte y estamos de acuerdo en eso. Todo el mundo sabe que hay ciencia en el deporte, pero ¿qué tanto de esa ciencia en el deporte se aplica a los entrenamientos? ¿Qué tanto de ese conocimiento que está generado por médicos, por nutriólogos, por biomecánicos, por cualquier gente que genere ciencia en el deporte, se aplica en base al entrenamiento y le ayuda al entrenador para los entrenamientos? ¿Qué tantos hay que ponerse a pensar tú que estás entrenando, a final de cuentas, qué tanto interviene el médico? ¿Qué tanto interviene el nutriólogo? ¿Qué tanto interviene el biomecánico? ¿Sí intervienen realmente en el entrenamiento o solo dan dicen algunos cuestionamientos, dan algunas opiniones y el entrenador sabe si se toman o no se toman en cuenta? A final de cuentas, todos estos conocimientos de estos especialistas y de muchos más especialistas tienen que quedar incrustados en el programa de entrenamiento, no nada más para ver si se lesiona o no se lesiona y salir de la lesión, sino para mejorar el rendimiento. Nosotros tenemos que estar enfocados en mejora del rendimiento, no nada más de lesiones. Y ahora le voy a pedir al profesor Fernando Vélez que, con toda su experiencia, que en toda su hambre, su ambición, que ha dedicado su vida al deporte, que le ha dado a este país la posibilidad de escuchar el himno nacional en juegos a nivel internacional, que concluya esta fase de esta primera entrega del Grupo Colegiado. Es simple y radical. Utiliza el Grupo Colegiado y notarás los cambios diferenciales que puedes lograr.
estamos para ti.